Creencia inquebrantable, Sandro Rodríguez. Capítulo 1, parte 3. Haced todo con amor. 1 Corintios 16:14. Yo ya acompañaba al trabajo a mis padres desde el principio, y las entregas que mi madre hacía empezaron a ser cada vez más frecuentes. Suelo decir que en esa época en que yo los ayudaba, Dios me puso una llave en el corazón. Durante ese periodo, mis padres empezaron a hacer entrenamientos, y era cada vez más común que yo los acompañara en las actividades de venta directa. El día en que terminé el secundario, a los 14 años, mi padre me abrazó y me dijo: "Felicitaciones, ahora vas a buscar un empleo". Yo soy de la época en que, además de poder trabajar antes, los jóvenes buscaban trabajo y lo encontraban inmediatamente. Todos mis amigos salían a buscar trabajo y lo encontraban. En esta época fui a trabajar en una aseguradora llamada Porto Seguro, como cadete. Éramos 20 chicos y un tipo que nos dirigía. A este tipo, que no me acuerdo su nombre, lo llamábamos cariñosamente Leoncio, porque parecía una morsa, como el personaje del pájaro carpintero. Yo trabajaba en la expedición y dividíamos la ciudad de Sao Paulo en sectores. Mi sector se llamaba Paulista 1415. Era en la avenida Paulista de la calle Consolación hasta el edificio de la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo. Mi trabajo era pasar por las agencias y recoger las propuestas de seguro para después llevarlas de vuelta. Vivíamos en una casa y en la parte de adentro de la casa dormían las mujeres. En la parte de afuera, donde mi madre había construido una habitación grande, en los fondos dormíamos Alessandro, Leandro, el tío Emerson y yo. En aquella época, mi abuela, doña Aparecida, también vivía en la misma casa, y ella era quien me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana para ir al trabajo. Todavía puedo sentir el olor del desayuno que nos hacía todos los días. Cada mañana, cuando terminaba de arreglarme y estaba listo para ir a trabajar, el desayuno, que era un simple café con leche y un pedazo de pan, ya estaba en la mesa. Creo que por eso hasta los días de hoy es el desayuno la comida que más me toca el corazón. Mi tío era un sujeto temperamental que tenía todo para ser jugador de fútbol profesional. Hermano más joven de mi padre, él era también uno de los acogidos por la familia. Enamorado del deporte, jugaba como nadie, por eso todo el mundo apostaba en su carrera, todo el mundo, incluso yo, porque realmente él era muy hábil. Una de las primeras cosas que aprendí en esa época fue que la habilidad y la pasión no eran suficientes para llegar a donde quería. Jugando en los juveniles de Corinthians, fue expulsado del equipo después de una pelea decisiva en la que no supo posicionarse como lo haría un jugador profesional. Cuando alguien habló mal del Palmeiras, su equipo del corazón, se enojó y se peleó, incluso siendo jugador del Corinthians. Ese día tiró su carrera a la basura. Mientras mi tío no podía mantener una postura profesional en el trabajo, yo aprendía con el tiempo a hacer exactamente eso. Trabajando como cadete en Porto Seguro, era en la aseguradora que de camisa y corbata me sentía importante. Llegaba, marcaba tarjeta y partía a la calle a hacer mi servicio. Cada día, después de que Leoncio distribuía los pases de autobús, yo hacía la mayor parte del recorrido a pie, para ahorrarme el pase, que luego vendía en la escuela. A la noche, para poder comprarme algo para comer. Cuando me tocaba llevar encomiendas al correo, no iba en taxi, iba en autobús para ahorrarme el dinero. Una vez, mientras jugaba a los juegos electrónicos de la calle São Bento, en el centro de la ciudad, me puse la carpeta entre las piernas y me la robaron. Cuando vi, el ladrón corría con la carpeta llena de documentos de la empresa. Salí corriendo por la calle de São Bento gritando: ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Aquel día tuve suerte. En sentido contrario venía un compañero de la empresa que, fuerte y decidido, tomó su carpeta, se dio vuelta y cuando el ladrón pasó, le dio un golpe, justo en medio del pecho. El ladrón, claro, cayó al suelo por las fuerzas del golpe y recuperamos la carpeta. Celebramos el acto heroico y nunca más descuidé esa carpeta. Todas estas situaciones de la adolescencia y la juventud, con las que aprendí grandes lecciones, me estaban preparando para el gran desafío que sería la edad adulta. Pero antes de tener cualquier perspectiva de la vida con relación a Porto Seguro o a Ginodé, mi gran sueño era ser piloto de avión. Quería volar. Trabajaba en Porto Seguro y los sábados iba a la escuela Gliserio a hacer un curso preparatorio para entrar a la Escuela Preparatoria de Cadetes del Aire, EPCAR, que pertenecía a la Acronáutica. Quería ser piloto y mi única oportunidad, ya que yo no podía pagar un curso de especialización, era ser piloto de la Acronáutica. Me encantaba estudiar y era muy aplicado en los estudios, así que estudié mucho.
Hice el examen del EPCAR al lado de un muchacho que era muy lento. Después de la prueba vi que había hecho 58 puntos. Mi amigo, que era más lento, había hecho 40 puntos. No quería desanimarlo, pero le dije: Fabio, estás chao, lo siento, vas a tener que estudiar un poco más. El año que viene intentas de nuevo. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Fabio aprobó y yo no. Ese día vi que el sistema no evaluaba por mérito. Fabio era hijo de una persona importante de la aeronáutica, mi sueño de ser piloto se volvió humo y sentí que si la justicia era algo muy claro dentro de la casa, fuera de ella las cosas no funcionaban así. Sin embargo, en casa la justicia reinaba como siempre. Además del episodio de la albóndiga, otro que me quedó muy marcado como si fuera un tatuaje y que fue responsable de lo que me volvió a lo que soy ahora, me mostró perfectamente los valores que nuestra madre tenía, es el siguiente. En esa época yo tenía una cuenta corriente de salario en el banco. Por tener esta cuenta, que por sí sola ya era algo poco común para mí, me dieron una tarjeta de débito negra con un rayo amarillo, que se parecía mucho a la ropa de los superhéroes que me gustaban. La llevaba a todos lados y entraba cada vez que podía a la agencia solo para consultar el salario. Un día en que acababa de salir del trabajo y estaba camino a casa, pasé por el banco. En aquella época mi salario era equivalente a 1.600 reales, pero cuando consulté el saldo los números aparecieron en la pantalla, eran distintos, el saldo era 8.000 reales. Soy rico, pensé. Como yo era un buen empleado, me pareció que me habían dado una bonificación. Hice un buen trabajo y me dieron una recompensa. Con una sonrisa de oreja a oreja, no tuve dudas, fui al cajero y saqué todo ese dinero. Como era una época de mucha inflación, el volumen del dinero era muy grande y con ese montón de billetes me sentía millonario. Me lo puse en los bolsillos, en las medias y en todas partes. Luego tomé el autobús para ir a casa, pero el autobús pasaba por Santana, y aquella era la época del New Wave. Quien sobrevivió a los años 80 sabe muy bien de lo que estoy hablando. La ropa era de color verde, limón, naranja, los niños usaban el pelo parado, oían rock nacional y usaban pantalones Ocean Pacific con elástico, zapatillas Raina y gorras llenas de estilo. En vez de ir directamente a casa, me detuve en una tienda de ropa, vi una tabla Murray Buggy y la compré, sin tener ninguna intención de ir a la playa. Cerca de la caja vi una billetera que me compré también. Mis razonamientos eran muy lógicos en aquella época, tenía 15 años, si el dinero estaba en mi cuenta era mío. Fui a casa con las compras y la tabla debajo del brazo. Ni bien entré a casa, mamá levantó las cejas y me preguntó: ¿qué es eso? Le respondí sin parpadear: es una tabla Murray Buggy. Ella seguía con la misma expresión: ok, veo que es una tabla Murray Buggy, pero ¿de quién es? Animado le respondía: mía, claro que es mía. Respiró profundamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo la compraste? Sin pensar dos veces le respondí que la había comprado con mi dinero. Se me acercó como un zorro, pasos lentos y cuidadosos. Hoy puedo percibir que estaba pensando en las palabras correctas, pero ese día creía que estaba impresionada con la calidad del trabajo que había desempeñado para haber tenido un aumento. No estamos a fin de mes. Abrí una sonrisa y le expliqué: mamá, ¿sabes qué ocurre? Abrí los bolsillos y le mostré los billetes. Sacaba los billetes de las medias de los bolsillos y mamá abría los ojos cada vez más con una expresión de horror. Entré a la agencia para ver mi saldo y había este montón de dinero en mi cuenta, entonces lo saqué. Esperó que contara toda la historia y me hizo sentar en una silla para explicarme. A diferencia del día en que nos puso de castigo por haber pintado todo el baño con pintura de óleo, esta vez fue cariñosa y comprensiva. Ella entendía que yo no había hecho nada intencionalmente, pero sabía que necesitaba enseñarme que era correcto y que no. Hijo, este dinero no es tuyo. Intenté explicarle que si estaba en mi cuenta era mío, dándole una serie de motivos para que aquello pudiera haber ocurrido. Mientras yo hablaba, ella me sostenía la mano. Lo que pasa es que ha habido un error, debe haber ocurrido algo y depositaron este dinero en tu cuenta por error. Yo insistía que no. Mamá, pero esta es mi cuenta, ¿cómo que no es mío? Explícamelo. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si está en mi cuenta, es mío. Hijo, se equivocaron. Sé que doña Adelaida siempre consiguió lo que quiso, pero nunca hizo nada que no fuera correcto. Por eso, aquel día, incluso con 4 hijos, una casa para cuidar con 2 cuñados, una abuela y comida contada, no se dejó impresionar con el dinero extra que había surgido repentinamente en
cuenta de su hijo. Para ella era obvio que necesitaba devolver ese dinero. Ve al banco, mañana a devolver todo ese dinero. Yo miraba la tabla, los pantalones y la billetera, pensaba en todo lo que podía comprar con ese dinero y me daban ganas de llorar. Aún así hice lo que me pidió. Al día siguiente, con el corazón en pedazos, fui al banco y deposité el dinero de vuelta en mi cuenta. Pero aún depositando de vuelta el dinero, nadie lo reivindicó. Todos los días, cuando entraba a la agencia para consultar mi saldo, veía aquella suma en mi cuenta. Después de un mes, llegué a casa y llamé a mi madre para conversar. Mi intención era que ella entendiera que el dinero era mío, aunque no estuviera seguro. Mamá, el dinero está todavía en la cuenta. Sin mirarme me respondió, pero no es tuyo. Yo sabía que esa discusión sería larga, pero mamá, nadie quiere ese dinero, nadie va a notar que lo tomé. Era como si estuviera trabajándome el espíritu. Cada vez que entraba a la agencia y veía aquella suma, sentía un apretón en el pecho y ganas de sacarlo todo y gastarlo todo. Pero después de 3 meses, el banco retiró el dinero. Ciertamente notaron que había habido un error y que aquella plata no era mía. Pagué los pantalones, la billetera y la tabla con el salario de los meses siguientes.